Buenas tardes, compañeros de Unipanamericana. Este soy yo otra vez, Lorenzo Maecha Villa, estudiante del sexto semestre de Ingeniería de Sistemas. Continuamos con el desarrollo de la actividad AA8 de la materia de redes de datos. Bueno, en este caso vamos a trabajar en el punto 3 que nos dice sobre las arquitecturas de redes inalámbricas, especificaciones técnicas y de una vez vamos a abordar el punto 5, seguridad de redes inalámbricas. Para esto tengo una presentación que les quiero presentar para abordar este tema. Entonces, redes inalámbricas. Esta es la agenda que vamos a manejar: estándares Wi-Fi, seguridad en las conexiones Wi-Fi, tipos de antenas, comparativas de alcances, lo que es el WiMAX y los problemas de la Wi-Fi. Ok, bueno, ¿qué es un estándar Wi-Fi? Un estándar son una serie de normas que definen las características de una red de área local inalámbrica, una WLAN. La IEEE ha sido encargada de definir un conjunto de estándares para el entorno de la gestión de las redes inalámbricas bajo la denominación 802.11. Una red Wi-Fi es una red que cumple con el estándar 802.11. Los dispositivos certificados por la Wi-Fi Alliance se les permite usar el siguiente logotipo. No sé si ustedes han verificado, en la mayoría de los computadores, dispositivos móviles, tablets, todos ya vienen certificados con este logo, que lo certifica de que cumplen con los estándares 802.11, que permite darnos unas características técnicas en la parte de las conexiones inalámbricas. Cumple con una serie de estándares, una serie de requisitos y normas que las hacen utilizables. Los estándares Wi-Fi, ya dijimos que era un estándar Wi-Fi. Los estándares más comunes son el 811, el 802.11. Tenemos el 802.11b, 802.11.g, 802.11.a y algunas extensiones entre los estándares como son el 11.e, 11.i, 11.d y 11.f. Vamos a ver qué es eso. Los estándares más comunes son el 802.11. El estándar 802 en realidad es el primer estándar y permite un ancho de banda entre 1 a 2 megabits por segundo. Esos fueron los primeros los primeros estándares que venían con los primeros computadores que vinieron con tarjeta de red inalámbrica. Este estándar nos permite una comunicación de 1 a 2 megabytes por segundo. Es un buen estándar, pues ese computador salió más o menos, esos estándares ya hace más o menos más de 10 años. Es un estándar, pues para esa época fue muy bueno y permitía la comunicación inalámbrica. El estándar original se ha modificado para optimizar el ancho de banda o para especificar componentes de mejora para, por ejemplo, garantizar mayor seguridad o compatibilidad. Los cambios que se han dado, cuando les digo que es 811 A, B, C, son modificaciones que se han hecho al estándar básico para poder manejar, por ejemplo, ampliar lo que es el ancho de banda de la transmisión de datos y también para garantizar mayor seguridad o compatibilidad. Pero en sí, todos los 802.11 comparten las mismas características del 11 y sus versiones o mejoras han sido para mejorar la pantalla, la velocidad y la seguridad. Tenemos el 811A. Este nos habla que tiene un rendimiento de 54 megabytes por segundo, aunque la práctica es 54 megabytes por segundo en una conexión de internet inalámbrico. Este provee 8 canales de radio de frecuencia de 5 GHz en los 5 diferentes canales que puede emitir un router o el dispositivo que esté transmitiendo el internet, y tiene más o menos un alcance de 10 metros. Pues me parece es un buen estándar. Los equipos que vienen con ese estándar, pues pueden ser equipos más o menos de una gama baja que sirven para la parte de la conexión y todo esto y permiten una buena velocidad de transmisión de datos. Tenemos el BEP. Este tiene un rendimiento de 11 megabytes por segundo en su práctica 6. También amplía la frecuencia a 2.4 GHz con 3 canales de radio disponibles y tiene un alcance hasta de 300 metros en un campo abierto. Ya vemos que en el B se amplía la parte de los megabytes por segundo. Vemos que se amplía la parte de la frecuencia a 2.4 y se amplía que también el alcance en metros del estándar.
Tenemos el 11G, uno que pues es recientemente lanzado. Este tiene 54 megabytes. Mantiene sus 2.4 GHz en frecuencia. Mantiene los 300 metros. Ese estándar, lo que significa que el dispositivo estándar admite también puede funcionar con los estándares punto B. O sea, cuando los estándares pasan, va subiendo. Por ejemplo, viene el A, el B, el C, el D. El que viene reciente siempre es compatible con los de atrás. Siempre la versión reciente del estándar siempre viene con las características de ser compatible con las versiones de atrás. Tenemos las 811A, ya hablamos de esa. Ahora vamos a hablar de la parte de la seguridad Wi-Fi, algo que es bien crítico, bien crítico. Como lo decía en el video anterior, una de las características que hace muy crítico la utilización del Wi-Fi es la parte de la seguridad. Entonces dice que existen varias alternativas para garantizar la seguridad en estas redes. Las más comunes son la utilización de protocolos de cifrado de datos para los estándares Wi-Fi, como el WPA, o tenemos el WPA2, otros tipos de estándares que lo que nos ofrecen son los encargados de la codificación de la información que es transmitida para proteger su confiabilidad. ¿Qué es lo que significa esto? Que en la transmisión de los datos hay unos estándares de cifrado que lo que hacen es asegurar la información. Uno de los primeros que salió, que me acuerdo mucho, fue el web, que permitía la inscripción de los datos, pero rápidamente la gente que trabajaba en hacking pudo ya comenzar a descifrar este cifrado y era muy fácil acceder a una red que tuviera seguridad web. Ahí fue cuando se desarrolló la WPA, más ha sido motivo de muchos ataques de hacking y ya vino la WPA2 que es un poco más fuerte que las anteriores y permite un mayor grado de seguridad en la parte de la protección y la confiabilidad de la información. También tenemos lo que es el IPsec, que son túneles IP, VPN y el conjunto de estándares 802.1x, permitiendo la autenticación y autorización de usuarios. Aquí ya hablamos de la parte de las VPNs, que son como túneles que se crean dentro de Internet para que haya un flujo de información, pero siempre va encriptado en una capa de seguridad. Por ejemplo, podemos tener nuestro computador de nuestra red interna de nuestra oficina que no tiene ningún contacto con el exterior. Le podemos adecuar una VPN para que se pueda desde cualquier parte del mundo de Internet acceder directamente a la red de nuestra oficina creando un túnel dentro del Internet que con un grado de seguridad que por medio de una autenticación y una autorización de unos códigos o unas llaves permite un grado bastante alto en la parte de la comunicación de nuestro computador que es de la red privada en Internet. También tenemos otra cosa que es el filtrado de MAC, que solo permite el acceso a los dispositivos autorizados. Como hablamos anteriormente, la MAC son las direcciones físicas que tienen las tarjetas de red. Cada dirección de estas tiene un número que es único. Entonces lo que hacemos normalmente es hacer filtrados por MAC para únicamente aceptar computadores que están autorizados en la MAC. No otro computador se puede conectar directamente al router, sino solamente aquellos que están conectados. También tenemos la ocultación, la otra técnica que se utiliza la ocultación del punto de acceso, el SSID, que es el nombre de la red que aparece. Muchas veces cuando estamos configurando nuestros routers, podemos tener esa opción de ocultar el SSID, que es el nombre de la red. O sea que la persona que quiera acceder debe saber el nombre de la red y debe tener el password. Se hace un poco más difícil el acceso a la red. Hablamos del protocolo de seguridad web PA2, que es un estándar del 802.11.i. En este principio, este protocolo de seguridad es más seguro para Wi-Fi en este momento, sin embargo, requiere hardware y software compatibles. Hay algunos hardware y software, lo que son tarjetas de red y routers que no son compatibles, pero este WPA2 es uno de los estándares de seguridad más altos pues, que existe en este momento para aparte de asegurar la intromisión a nuestras redes de datos inalámbricas. Al final, como nos dice acá, no existe ninguna alternativa fiable 100%, todas se pueden burlar. O sea, no hay una protección 100%. La única protección que yo pienso que es 100% es no conectar los computadores a la internet. Es la única. Pero el resto, si un computador está conectado a una red, ya sea una red privada
o una red pública, siempre va a haber un grado de ¿qué? De inseguridad. Lo que hacen los estándares, el Wi-Fi con esos estándares de seguridad es disminuir o poner condiciones muy altas de seguridad para evitar que los hackers o personas traten de entrar a nuestros sistemas, romper nuestros sistemas y entrar a tomar la información. Vamos a hablar de los tipos de antena Wi-Fi. El tipo de antena, existen diferentes tipos de antenas. Entre los tres tipos más conocidos tenemos la omnidireccional, que es solamente en una dirección. Tenemos la bidireccional en dos direcciones. Ah, no, sorry, la omnidireccional, que esa irradia a todas partes. Es la que irradia a todas partes. La bidireccional, que irradia solo en dos partes, en dos lados. Y la unidireccional, que es de punto a punto. Vamos a hablar sobre la ganancia, que pues la ganancia hablando ya en el campo de las redes, es el cociente entre la intensidad del campo producida por la antena y la intensidad del campo que producirá en el mismo por un punto radiador isotópico que absorbe la emisión de la potencia RF. La ganancia es este coeficiente que nos permite saber como el grado de alcance que tiene una antena, el grado del cual se realza la señal en una dirección preferida. Esto pues hay que tener en cuenta que pues la, las señales viajan por ondas y las ondas tienen una cualidad que sufren unos efectos que cuando se oponen se les opone una barrera, estas pueden que reflejar o refractar la onda. Entonces, por eso es cuando queremos tener una buena conexión inalámbrica, es importante verificar qué obstáculos son los que tenemos, qué obstáculos visuales hay que no permitan, que bloqueen la señal. Las ondas tienen la cualidad de coger y tratar de bordear de bordear bordear los obstáculos, pero hay veces obstáculos que son muy planos o que hacen que tapan completamente la onda y hace que no pase. Entonces es muy importante verificar los aspectos los aspectos físicos al momento de que vamos a instalar nuestras antenas. Pero para esto existen, por ejemplo, algunas antenas que tienen, que hablan sobre unas antenas que son, no sé si las conocen, que se llaman rompemuros, que son antenas que tienen un grado alto de BI, que tienen una alta ganancia, que son unas antenas que tienen un alto grado de potencia, que sirven para cruzar estas barreras, pero son dispositivos que son un poco más costosos. Hablamos de la apertura ya aquí, de la apertura vertical y horizontales. Ya estamos hablando acá sobre la dirección que se le pone a las antenas. En el caso de antenas omnidireccionales, cómo se colocan, direccionales y bidireccionales, es la dirección que se pone en las antenas para poder hacer las conexiones. Cuando hacemos, por ejemplo, utilizamos tratar de establecer un punto de conexión entre dos pueblos. Ponemos unas antenas unas antenas unidireccionales que se vean, pero entonces toca saber toca establecer que se puedan ver y que no haya unos obstáculos. Para eso existen pues unas fórmulas matemáticas o ya vienen establecidos en las diferentes cartas de características técnicas de las antenas, cómo se deben configurar. Tenemos acá una antena unidireccional de una sola dirección. Esta pues se utiliza para hacer conexiones de punto a punto, como les decía, cuando queremos llevar internet o una señal de una red de un punto a otro punto fijo, de un pueblo a otro pueblo. Tenemos dos edificios separados, podemos utilizar estas antenas que se van a ver una a la una, debe haber punto de vista para que se puedan conectar. Hablamos ya de las omnidireccionales. Vemos acá ese tubito, que son las que irradian ¿en qué? En todos los lados, en 360 grados. Son las que normalmente se ponen en edificios grandes, una antena en el centro o en centros estratégicos del edificio para que irradie a todos los lugares, para que la señal pueda ser alcanzada en todo el edificio, en toda el área donde la hemos instalado. Hablamos de antenas, como les digo, antenas omnidireccionales que irradian a los 360 grados. Tenemos antenas sectoriales, que son una mezcla entre las direccionales y las omnidireccionales. Son unas que vienen así como una especie como vemos acá, una especie de un rectángulo largo. Entonces son que están direccionadas, pero direccionan hacia un lugar específico con un alto grado de expansión. Se utilizan también para la parte de conectorizar o mandar señales normalmente a lugares específicos. Dice que aquí sabemos que debemos instalar, pues en la parte de las antenas, ya eso toca
Cuando ya con la persona ya el especialista en redes, instalación física de redes, se hace el análisis de caso, de qué tipo de solución. Primero se va al campo, se hace un análisis de campo, se verifica qué tipo de solución se necesita en el lugar que necesitamos hacer la conectorización y de acuerdo a los obstáculos físicos, a los medios con que se cuenten, se selecciona qué tipo de antena se va a utilizar, ya sea una antena unidireccional, bidireccional o omnidireccional. Ya eso ya va en la parte del estudio de campo. Entonces, aquí hablamos sobre comparativas de alcance. Tenemos diferentes tipos de alcances. Tenemos alcance Bluetooth, que es corto, Bit-C, Wi-Fi, Wi-Fi, WebMAS. Lo vamos a ver acá, que es el Bluetooth. Es una tecnología inalámbrica que es principalmente encontrada en los dispositivos móviles y en algunos computadores, que permite conectar un dispositivo móvil a distintos dispositivos como auriculares, ordenadores, portátiles. Por acá tengo un ejemplo de estos audífonos inalámbricos que son Bluetooth y el celular y me permite una conexión de mi dispositivo de celular a estos audífonos para escuchar mi música. De acuerdo a las clases, está la clase 3 que da 1 metro, la clase 2 20 metros y la clase 1 100 metros. Pero eso sí trabajas con punto de vista. Tienen que haber punto de vista. Si ponemos estos audífonos y los ponemos dentro de como una especie de una barrera o un obstáculo en el medio, no va a haber punto de vista, entonces no va a haber comunicación. Vemos el Bluetooth. Acá vemos algunos tipos de Bluetooth que se utilizan, tarjetas de red. Vemos otros dispositivos de Bluetooth que son como antenas que rayan, o en este caso omnidireccional. Tenemos el Wi-Fi, que es alcance muy variado. Hablábamos del estándar 802.11b, que nos da más o menos 200 metros de alcance, pero esto depende directamente de que no haya obstáculos. Siempre es importante tener en cuenta que los obstáculos nos van a afectar nuestra ganancia o la señal de nuestra antena. Tenemos el MIWI, que es un protocolo inalámbrico para red de área personal. Este da una tasa de transferencia muy alta, 200 kilobits, una distancia de 3 metros. Se utiliza para lo que son redes de áreas personal, redes pequeñas, pero que nos da que a muchos nos da mucho alcance, mucha irradiación. Seguimos con el protocolo inalámbrico para redes personal, otro que es el ZigBee, que también nos da un gran alto, un gran, nos da una buena comunicación. Se pueden hacer diferentes tipos de topologías, estrella, árbol, como ustedes se utilizan computadores, nodos, routers y todo esto. Tenemos una de las más conocidas que es el WiMAX, alternativa wireless de acceso de banda ancha, DLS y cable, y una plataforma de conectar nodos Wi-Fi de una red de área metropolitana. Ya hablamos de WiMAX, que son para áreas metropolitanas, que normalmente lo que se utiliza acá aquí estoy en Estados Unidos, que lo utilizan directamente los proveedores de servicios de internet, como por ejemplo Sprint, que nos dan un acceso de Wi-Fi, pero de un alto alcance. Normalmente ellos tienen un radio de acción de uno más o menos de unos 40-50 kilómetros y permite la comunicación normalmente se utiliza mucho en la parte para los dispositivos móviles, lo que es el WiMAX, el WiMAX. Aquí estos son los estándares que veníamos conociendo. Seguimos acá con las ventajas, que es en cobertura de un área muy extensa. Hablamos del WiMAX, instalaciones de antenas para transmitir y recibir información. Nos permite 70 megabits a 54 megabits. Son antenas muy potentes que normalmente trabajan entre los 60 MHz y se utilizan principalmente para la parte de los celulares. Como este permite pues las llamadas en 3G, ahora también en 4G y como les decía ayer, ya viene con la parte del 5G. Ya se está pensando acá en Estados Unidos en la red 5G, ya de mayor capacidad de transmisión de datos. Los problemas de la Wi-Fi, los principales son la interferencia y las atenuaciones. Les decía interferencia y atenuaciones, principalmente las interferencias debido a las redes inalámbricas operan en un espectro de frecuencias utilizados por otras tecnologías. El espectro que trabaja, hablábamos del 2.4 GHz, algunos dispositivos como teléfonos que utilizamos para la casa utilizan este espectro.
Algunos hornos microondas también utilizan ese espectro, el Bluetooth, algunos teléfonos inalámbricos y otras redes hacen que dentro de este espectro que viaja la información de nosotros haya interferencias con estos dispositivos. Por eso es importante verificar que cuando se hace el análisis de campo, qué dispositivos están, que tienen la misma frecuencia están dentro del rango de nuestro espectro para que no interfieran en ellos. Hablamos de la atenuación, las señales de radiofrecuencia pueden desvanecerse o bloquearse por materiales medioambientales. Te hablamos de, hablábamos de los de muros, hablábamos de paredes, de obstáculos físicos dentro de la señal que separa un punto a lo otro, de un punto al otro. Entonces es importante verificar que cuando vamos a hacer nuestras conexiones no haya estos como obstáculos físicos porque nos van a atenuar la señal. Aquí vemos algunos ejemplos. Vemos que la madera la interferencia es baja, vidrio baja, el ladrillo media, las hojas media. Vemos que el agua que es nos da un alta grado de atenuabilidad. Tenemos la cerámica, el papel, el vidrio, que el plomo es uno de los que nos ofrece una alta atenuación y el más alta son las que son los metales, las vigas, los armarios, que permiten estos obstáculos, hacen que la señal no se transmita. Bueno, señores, con esto doy a finalizado este capítulo donde explicamos la arquitectura de las redes inalámbricas, especificaciones técnicas y la seguridad en las redes inalámbricas. Quedo atento para desarrollar los próximos puntos para finalizar esta actividad. Gracias.